Vita, las cadenas, el poder y la verdad prometeica. Examine unos breves puntos de la tragedia Prometeo encadenado, cuya autoría hoy muchos académicos discuten, pero que a mí me place seguir entendiendo como Esquilea, pues no faltan defensores del estilo Esquileo. En esta única tragedia que nos queda de la tríada original se patenta una relación entre el poder, la verdad, el saber y la punición, punción, ¿cierto? Un juego pues punición, punción. ¿Por qué Zeus encadenó a Prometeo? La explicación usual, si se quiere, la narcisística, romántica y humanística, le atribuye la inmovilización y tortura del titán por el delito, por la osadía de hurtar el fuego divinal para obsequiárselo al animal humano y así civilizarlo. Zeus castiga al ladrón, supuestamente por el delito de filantropía, es decir, por habernos favorecido enseñándonos las artes, los números, la previsión y, sobre todo, por habernos otorgado la conciencia y, con ella, el atributo de la memoria y el prestigio de la civilización. Prometeo nos extrajo del lugar de animal impúdico y estólido que la natura había determinado para nos. Brutos animales éramos, sin arte, sin esperanzas, sin memoria histórica, sin cultura. Es decir, éramos animales instintivos, con una fijeza natural en el ser. Afírmese inicialmente, conforme aún con esta explicación romántica y antropocentrista, que el castigo al titán explícase por la violación cometida contra la ley del ser, por haber ultrajado las determinaciones del novísimo gran orden jovial. Zeus, en el contexto de la tragedia que nos ocupa, se sitúa como un recién llegado, como regente del panteón olímpico, como víctor de la titanomaquía y de la gigantomaquía, como domesticador y erradicador del caos, como heredero y custodio de algunas obligaciones arcanas, como redentor del cosmos y legislador de un nuevo imperio judicial que traía consigo sus definiciones de orden, verdad, prudencia, virtud y ser. Romper aquesta ley implicaba afrentar sin tapujos al legislador. Las leyes no eran otra cosa que la manifestación de las voliciones del nomoteta. Rebelarse contra la ley manifestaba entonces la decisión y el deseo de afrentar necesariamente al regente. Cabe preguntarse por qué el crónida estimó que la razón, la cultura y la esperanza eran dones exclusivos de lo divinal. El romanticismo interpretó al titán como filantrópico por habernos humanizado, pero ¿qué sabía o qué quería Zeus? ¿Ansió salvarnos de la humanización? ¿O nos repudiaba desde el comienzo por la facultación en la divinidad y por el anhelo de las celsitudes, como se plantea en el Simposio Platónico? ¿Nos consideraba Zeus una especie de engendro salido de sus casillas esenciales? Si se atiende al contexto, al menos de esta primera tragedia, los humanos son tangenciales, un mero pretexto. El lector atestiguará querellas entre dioses, es decir, entre fuerzas fundamentales y eternas, previas y superiores a los hombres, que se pretextan en nuestra humanización sus disputas acumuladas. Quisiera poner en duda la romántica filantropía prometeica y el hecho de que la inquina de Zeus tuviera como razón primordial a la civilización otorgada a los humanos. El mismo raptor del fuego acepta que cometió un error humanizándonos. Exclama, comillas, econ imarton, uc arnisome, es decir, voluntariamente erré, no lo negaré.
Cierro comillas. El titán acepta su extravío y no denota una deferencia ni una sensiblería dirigida hacia los seres humanos. Sabía que había obrado mal, se reconoce como errante y en sus parlamentos no se deduce, ni tendría por qué deducirse, una contrición. Obviamente, todo parece indicar que para las dos siguientes tragedias de la tríada, Prometeo recapacitaría conforme con el interés moral y didáctico de las obras trágicas, pediría perdón y aceptaría su extravío. Quisiera quedarme con el Prometeo encadenado, no solo porque es el único que tenemos, sino porque es el que éticamente me interesa por haber hecho una lectura casi cínica, filosóficamente hablando, de los designios de Zeus. Las acciones del titán seguían una estrategia. Se proponía realmente perjudicar a Zeus y demostrar que, aunque castigado Prometeo, tenía todo el poder para hacer tambalear el régimen. Prometeo puso en entredicho el ídolo de Zeus. Se manifiesta una pugna desde diversos lugares de poder. Se declara una lucha de poderes. Zeus ostenta el poder, digamos legal, gubernamental y punitivo. Prometeo, el del saber. Insisto, saber casi cínico. Prometeo sabe algo que no le conviene a ningún poder. Las causas de la fractura e inconsistencia del amo y, sobre todo, las causas y consecuencias de su culminación, es decir, el cumplimiento de la maldición de Cronos. Todo tirano será castrado y destronado alguna vez. El género de la tragedia se había erigido en esta nueva etapa cívica para enseñar el lugar de cada cosa y, sobre todo, la existencia del ser, para propagar y mantener la creencia en que cada hecho, que cada ente, debía ocupar su lugar correspondiente y adecuado. Aunque mostrarán el supuesto ser y lugar de cada cosa, no eran ontológicas las tragedias, sino deontológicas, porque se constituían como obras que declaraban el deber ser para el humano. Las tragedias educaban, aleccionaban en virtud, prudencia, remordimiento y resarcimiento. La tragedia quería glorificar el lugar del amo, mas en la posteridad podemos leerlas para entender también el lugar del vasallo, del padeciente, que sería el lugar del saber, de la pasión verídica. Cometió pues Prometeo deliberadamente su amartía, es decir, su extravío, su pecado, por extraer a los seres humanos de la fijeza del ser, por otorgarle en este caso, pues puse en singular, por otorgarle posibilidades que eran hasta el momento exclusivas de los dioses. El protagonista de la tragedia insultó conscientemente, ibrise, optó por cometer ibris contra la ley. Humanizar a los hombres implicó desafiar directamente a Zeus y cuestionar su régimen. Prometeo argumenta que ignoraba, a mi juicio fingidamente, que le iban a sobrevenir los males del encadenamiento, de su exposición, y que habría debido aguantar diariamente a un águila royéndole las entrañas que volverían a generársele al día siguiente. Su pena consistió en pasar inmovilidad, causar repudio y compasión, y pasar dolor por la eternidad. El portador del rayo usó al titán como castigo ejemplar. Se regocijaba en causarle dolor y, sobre todo, deseaba que se arrepintiera y suplicara por perdón. No creo que Prometeo estuviera imposibilitado para prever sus dolores, ya que toda la tragedia y la etimología de su nombre, Prometeo, el que reflexiona denante, en relación con el de su hermano Epimeteo, el que reflexiona después, demuestran que precognoscía, que preveía tanto el futuro de Io y de quien habría de ser su futuro liberador, Heracles. Prometeo se suponía todo lo preveía y se finge nesciente de sus dolores. Enseñó, al menos en esa primera tragedia, a cometer amartía sin arrepentimientos, aun cuando habría de sobrevenir para él lo peor.
Prometeo hace temblar a Zeus, lo molesta, le revela que no ostenta como él quisiera todas las posibilidades del poder. Señala que algo le falta al amo, en este caso, información de sí. Prometeo conoce algo que Zeus ignora, una verdad que tiene que ver con su poder, o mejor, con sus límites, padecimientos y hado. Revela lo que ningún amo quiere que se sepa y que usualmente ningún regente quiere saber de sí, sus carencias, fracturas, límites, finitud y sumisión a otras leyes. Es decir, el amo no quiere saber de su falla ni de su limitación. Así, el rapto del fuego no es obra de una filantropía, pese a que la humanidad más adelante lo agradeciera y erigiera al protagonista como su patrono. La tragedia es un género cívico-religioso antropocéntrico. Está compuesto para hacer padecer y para educar al espectador. Así, el hombre se siente centro y partícipe de una verdad. El titán reconoce que humanizar al humano fue un error que no se iba a molestar en negar. Incluso llega a exclamar: los doté de ciegas esperanzas. La civilidad, así, parece más un castigo que una redención. Recuérdese que en la Grecia arcaica y épica, la esperanza era uno de los males. No está de más que se membre a la sufrida Pandora y su relación con el cofre que custodiaba los males del mundo. El problema de las punciones que sufren Io por el tábano y Prometeo debido al águila se deben a otra cosa: a haber dirigido un acto rebelde contra el nuevo poder. Los grecos simbolizaban hermosamente al aguijón, a la punción, no solo como dolorosa, o al aguijón, no solo como doloroso e incómodo, sino como mensaje que punge y prueba al poder. Repito, los grecos simbolizaban hermosamente al aguijón, a la punción, no solo como doloroso e incómodo, sino como mensaje que punge y prueba al poder. Platón caracteriza a Sócrates en Apología como el tábano de los atenienses, y el poeta Anacreonte figuró a Eros picado por una abeja en un campo florido para que Afrodita brindase una definición del amor como saeta que punza, hiere, estraga pero no mata. Todo el que se atreve a molestar el ídolo del amo obtiene su escarmiento, su punción. Para los antiguos grecos, la punción, fuera causada por un aguijón, un duro pico aquilino, por mordaces discursos socráticos o por saetas eróticas, simboliza un constante recordatorio y un castigo doloroso para quien hubiera osado contravenir el poder que, insístase, se igualaba con la volición del nomoteta. Hay un llamado en los textos educativos a entender la obsecuencia al ser o a la tradición como una virtud. El dolor de la punción representa un castigo al ego y al cuerpo, derivando en una pérdida de poder de sí. El dolor continuo e incisivo consigue que el padeciente pierda su dominio, que interrumpa sus palabras, que no pueda pensar con claridad y que se retuerza frecuentemente deformando su faz. Todo el dolor reta al dominio de sí mismo, y Zeus lo sabe. Los filósofos se habrán alegrado al atestiguar las tragedias, pues su virtud consistía en soportar y dominar los dolores y las adversidades. Prometeo está encadenado por haber punzado primeramente al poder imperante, al nuevo régimen. Está encadenado porque conoce una verdad que perturbaría a Zeus y perjudicaría a su nuevo orden cósmico. Se guarda lo que sabe porque hay un poder en saber lo que el poder ignora. Quiere seguir ignorando y se empeña en mantener inédito. Aunque podría proferir su verdad, el protagonista apenas la alegoriza. Creo que es que aquí esto me quedó mal.
perdón. Aunque podría proferir su verdad, Prometeo, el protagonista, apenas la alegoriza y se la cuenta a medias a otra torturada, la dolorida Io, y al coro, para que, de rebote, se escuchara lo medianamente dicho en las cimas del Olimpo. Prometeo se dirige a otros que, como él, han cuestionado a Zeus, pero en últimas sus palabras se dirigen a él, el nuevo amo. Se atestigua un sainete de poderes, de amenazas y de insinuaciones. Se cuestiona la veracidad del poder, hoy diríamos que se pone en juego la legitimidad. Comillas, el derecho, recuerda Cadare, o los derechos, de acuerdo con Esquilo, se tornan a veces nebulosos porque están en constante conflicto, cierro comillas. El titán incontrito posee una verdad y un saber que no coinciden con la verdad de la fuerza, la legislación y el miedo. Le recomiendo al lector que recurra a la tragedia Esquilea y lo constate. Hay una relación entre el poder, la palabra y la verdad. De eso quisiera versar en este texto, aunque cambiando la perspectiva de lo que la tragedia plantea. Declaro aquí la infatuación humana que se verifica cada que alguien cree demasiado en las verdades por las cuales siente convicción, es decir, cuando se estima a sí mismo como un Zeus. Comillas, incluso el silente quiere ser como Zeus para sí mismo, cierro comillas, hice afirmar a Miegesias de Cirene en su texto Ídolo o de la reputación. De hecho, lo incluyo aquí solo de pasada. Nosotros mismos no podemos ser y vivir más que creyendo, más que como una creencia dentro de otras creencias. No podemos más que tener cierta mínima infatuación para poder referir o sentir que somos alguien y esperanzarnos en la vida y por la vida. Sentimos que la vida es un bien si podemos fluir en ella gracias a cierta esperanza. Sin embargo, esta creencia en lo que somos puede irse de las manos y justamente quisiera detenerme en esta actitud. Necesitamos de la creencia para vivir y pensar que somos eso que fabulamos y sin embargo, esa condición estructural es simultáneamente el germen de toda tiranía y de todo amor. Vivir esperanzado se iguala con amar la vida, pero del amor a la tiranía siempre hay un pequeño paso. En esta condición paradójica, cada humano está encadenado a su infatuación y padece su absolutismo o su manera de amar, es decir, su posición verídica. Aquí el encadenado es el que se estima amo absoluto de su verdad, imaginariamente universal. Se precisaría que éste asumiera otra posición, girara sobre sí mismo y se supiera un Prometeo consciente de sus cadenas, para que, de algún modo, se relacionase de otro modo con su verdad, con la verdad de su infatuación y quizás consigo, con los demás y con lo otro de un modo menos fanático. Pretendo con esta charla, con este texto, pero aquí es como una charla, con este texto indicar nuestras cadenas y espero, quizás vanamente, que hubiera algún lector que se cuestionara la posición que hubo elegido ante sí mismo, ante sus verdades, para que presumiera la verdad diluida en los demás y no solo en sí mismo, propiciando diálogos en vez de las exigencias ciegas de un yo imperial.